Gabriela, gracias por atendernos. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Enrique. Un gusto saludarle. Igualmente, igualmente. Gabriela, ¿vos estás en La Paz o dónde? En Bolivia estás, ¿verdad? Sí, estoy en Bolivia, en Cochabamba. En Cochabamba. El aeropuerto conozco de Cochabamba. Me gustó mucho, entre paréntesis. me debo ese viaje a Cochabamba. Es un clima maravilloso, así que se lo aconsejo. Categóricamente. Yo soy un enamorado de Bolivia, que conste, ¿eh? O sea, para mí Bolivia es un país maravilloso. Gabriela, te estamos molestando porque la verdad es que, o sea, en primer lugar quiero plantearte una suerte de presentación y después plantearte unas cuestiones sobre lo que pasa en Estados Unidos con respecto a Joe Biden. Y la presentación que quiero plantearte como pregunta es, tengo entendido que el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, está como que más próximo al Partido Demócrata que a otra cosa. ¿Es correcta esta apreciación? No lo creo así. Nosotros no tenemos una postura partidaria como CELAC Data en ningún caso, ¿no? Nosotros somos un centro de pensamiento que centramos con mayor profundidad nuestra tarea y nuestro análisis en Latinoamérica. Así que si ustedes pueden visitar nuestra página van a ver una serie de estudios, no solamente encuestas, sino estudios, análisis críticos de la situación económica, de la situación social en América Latina. Entendido perfectamente. Ahora, la razón de nuestra consulta es que creemos nosotros que en lo que está pasando en Estados Unidos hay situaciones que van a tener impacto no solo, digamos, en términos geopolíticos, sino también como estoy tratando de buscar la palabra, Gabriela, para en lo que es el modelo político, o sea, en la cuestión modélica, no sé si puedo usar esa palabra, pido disculpas, porque a mi modo de ver, en el Partido Demócrata están pasando cosas muy graves. Y entonces, sin más pérdida de tiempo, me gustaría consultarte. Primera cuestión es si el CELAC o vos personalmente están observando este proceso de la remoción de Joe Biden de la chapa presidencial demócrata como un proceso normal. ¿Qué opinión te merece el tema? Bueno, de hecho no es una situación normal el hecho de que un presidente en Estados Unidos renuncie a su candidatura a la reelección. No había pasado desde el 68, por lo tanto en ningún caso podríamos hablar de normalidad. Es algo que es bastante raro que haya sucedido, pero no solamente hay una situación compleja desde el punto de vista del Partido Demócrata, sino que hace muy pocos días también hubo una agresión o un intento de asesinato al expresidente Trump del otro lado de la vereda, digamos, republicana. Y esto tampoco es que pase todos los días, que en una campaña electoral se dé una situación tan extrema como un intento de asesinato a un candidato, pues no es una situación normal en ningún caso tampoco. Muchos analistas alrededor del mundo han salido a decir que precisamente esta situación extrema con el candidato expresidente Trump en realidad le favorecía porque le ponía en una situación de víctima ante la sociedad, ¿no? Y la decisión que se ha dado este fin de semana de renunciar a la candidatura por parte del presidente Biden también es un hecho bastante poco común. Pero creo que tiene que ver con
la lectura global política que se da en Estados Unidos, ya que el presidente Biden había recibido de forma pública varias posturas del interior de su partido que manifestaban la necesidad de que el presidente Biden se baje de la candidatura. Si tú tienes en tus propias filas gente que te está diciendo públicamente, no en una reunión privada, que deberías abandonar una candidatura, debilita tu postura y tu candidatura, por supuesto. Es un hecho consumado, Biden ya ha bajado su candidatura y ahora toca mirar qué pasará hacia adelante. Digamos, la reemplazante que suena con mayor fuerza, también por un respaldo del propio presidente Biden, es Kamala Harris, su actual vicepresidenta, y ha recibido en las últimas horas, desde el fin de semana hasta ahora que estamos hablando, bastante apoyo por parte de una importante, digamos, parte del aparato partidario al que responde, ¿no? Claro, ahora ahí viene un poco, Gabriela, la cuestión modélica que yo te estaba mencionando al principio, ¿verdad? Porque acá pasa algo muy, realmente a mi modo de ver, muy desalentador. Y te hablo de una persona que es profundamente admiradora del modelo político norteamericano y que trabajó en Paraguay. Yo personalmente trabajé mucho en nuestro país para establecer aquí el sistema de primarias abiertas y compañía, como los tenemos ahora, por suerte. Pero ¿qué ocurre en este evento particular del que estamos hablando? Ocurre que el aparato burocrático del Partido Demócrata, o si querés, el aparato referencial más bien que burocrático, porque estamos hablando de figuras como Hillary Clinton, Bill Clinton, estamos hablando del senador Schumer, de la expresidenta de la Cámara Pelosi, en fin, estamos hablando de las figuras referenciales del Partido Demócrata, se olvidan, a mi modo de ver, de un modo llamativo, de que Joe Biden y Kamala Harris obtuvieron casi 15 millones de votos en las internas del Partido Demócrata, lo que nosotros llamamos las internas, las primarias. Y que ayer lograron hacer que un candidato con 14 o 15 millones de votos se rinda ante ese aparato referencial que no tiene ni un voto. Esa es la parte que a mí me asusta, Gabriela, y me asusta por lo que representa como modelo, porque es evidentemente que el Partido Demócrata dejó de ser una democracia interna, ¿verdad? Bueno, es que yo creo que el modelo estadounidense ha tenido varios quiebres. No nos olvidemos que de manera asombrosa y para gran parte del mundo era absolutamente impensable que seguidores del expresidente Trump, rechazando los resultados de una elección, ingresen al Capitolio como lo hicieron en su momento. Es decir, esta fractura que se da al interior de la sociedad estadounidense no es, digamos, no se está dando ahora. Hay un proceso de fractura ya que viene dándose hace mucho tiempo. Inclusive se ha llegado a hablar de tensiones tan fuertes como pueden ser una guerra civil. Es decir, esas definiciones que no son solamente palabras que se lleva el viento, son definiciones políticas de una situación política en Estados Unidos, donde la tensión y digamos, el distanciamiento de posiciones entre la población estadounidense es grande. Ahora, no nos olvidemos que una proporción relativamente pequeña, si la comparamos con cifras de Latinoamérica, vota en Estados Unidos. Es decir, los presidentes se eligen con un voto relativamente bajo. En nuestros países normalmente se eligen presidentes con más del 70% en la mayoría de los casos,
Estoy hablando de participación, con más del 70% de participación, mientras que en Estados Unidos esas cifras pueden estar rondando la mitad, ¿no? Y hay una gran población que queda al margen del escenario democrático, del escenario en donde se toma la decisión de quién gobierna. Y el estar al margen de esa decisión también genera una presión muy grande sobre el mundo político, ¿no? ¿Qué hace o cómo resuelve su cotidiano y su día a día esa gran mayoría estadounidense que ni siquiera va a votar, ¿no? Eso es algo que hay que analizarlo, que hay que ponerlo sobre la mesa. Es una minoría la que define quién es presidente, pero además con un mecanismo indirecto. En la mayoría de nuestros países, en Latinoamérica, la elección es directa, es decir, quien obtiene la mayoría de votos del pueblo, de la gente, se erige como gobernante. No es lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos, como es una elección intermediada por representantes, se eligen representantes que luego van a ir a elegir a un presidente o una presidenta, pues hay una intermediación ahí. Entonces tenemos dos grandes, digamos, dificultades en ese sistema. Se sentirá representado o representada la gran mayoría de los estadounidenses con el gobierno que tiene cuando la mayoría no vota, y en segundo lugar, la elección de ese presidente es intermediada. Habrá que consultárselo y preguntárselo. O sea, ¿cuánto se resquebrajan los mecanismos democráticos cuando la población en realidad tiene poco margen para decidir quién quiere que lo gobierne? Dos cositas ahí, Gabriela. Yo te agradezco muchísimo esto que estás planteando porque nos lleva al fondo filosófico de la cuestión, ¿verdad? Que es de lo que queríamos hablar, ¿verdad? No del... Nosotros en Paraguay tenemos una expresión, nosotros queremos acá en este programa hablar del fondo de las cuestiones y no del huiroreí, ¿verdad? O sea, no de lo que es relleno, ¿verdad? Así que, bueno, entonces, voy a empezar con... lo que pasa es que yo por lo menos, que me defino a mí mismo como una persona de derecha te diría, justifico el sistema indirecto norteamericano por la razón del federalismo, ¿verdad? En realidad la elección sí es directa, solamente que son 50 elecciones distintas. Y esta es la razón por la cual el mandato de los compromisarios es imperativo de cada estado, para que produzcan lo que conocemos como el colegio electoral, que vos estás definiendo muy bien, digamos, como una elección indirecta. Sí se deja un poquito de lado por qué es indirecta. Es indirecta porque son 50 elecciones, no una. A diferencia de... Yo ahí, Enrique, no estoy cuestionando que el mecanismo tenga un origen por ahí correcto. Lo que estoy cuestionando es cuánto hoy ese mecanismo puede responderle a la gente en términos de sentirse incluido en un proceso democrático. Y acá hay un dato interesantísimo, el segundo dato que vos planteaste en esta exposición, y es que es verdad, es cierto, estadísticamente es correcto, que el índice de participación en las elecciones norteamericanas ha ido bajando desde 1960 hasta ahora. Creo que hay una o dos subiditas así chiquititas, ¿verdad? Pero la elección de 1960 entre Richard Nixon y Kennedy es, digamos, la elección cúspide en términos de participación, y a partir de ahí es una curva descendente. No sé en qué nivel de descendencia estamos, pero yo creo que estamos hablando de 35-40% de participación en promedio, lo que tenemos, ¿verdad? Así que es una participación baja. Ahora, dicho todo esto, Gabriela, yo no entiendo cómo puede... no sé si los jefes demócratas están haciendo esto, pido disculpas porque no lo sé, pero esto no puede alegarse, creo yo, para suspender la validez de 14 millones de votos. Porque independientemente de que nos guste o no el sistema de compromisario, que es el que tiene también la convención del partido,
que es, digamos, una repetición del colegio electoral. Y del sistema de la baja participación, que efectivamente es. Eso, a mi modo de ver, no les autoriza a los jefazos del Partido Demócrata, y perdóname que use esta expresión ya con contenido, ¿verdad? A decir, no, a mí no me importa lo que votaban 14 millones de personas, 15 millones de personas. Esa es la parte que a mí me asombra, estoy asustado, porque la verdad es que no estoy viendo, digamos, dentro de las propias fuerzas políticas norteamericanas que se están manifestando en este momento, nadie en el Partido Demócrata que diga, espera un momento, acá yo tengo 14 millones de votos. O sea, nadie está planteando, espera un momento, hay que defender lo que votó la gente, ¿verdad? Que es Biden-Harris, eso es lo que votó la gente. Yo creo que es uno de los factores, el que estás planteando es uno de los factores que probablemente haya retrasado hasta este fin de semana la decisión de Biden de salir de la carrera electoral. Precisamente ese respaldo político que fue sólido, no tuvo contrincante al interior de su partido y eso lo ponía en una posición muy sólida al interior. Ahora, obviamente, se tiene que evaluar no solamente al interior del partido, sino también cómo está la situación por fuera del mundo demócrata. Y creo que ahí, y esto fue lo que primó, evidentemente muchas veces se ha dicho, y yo lo he repetido muchas veces en otros casos de otros países, que un debate presidencial no define si un candidato o candidata gana una elección o la pierde. Pero en este caso específico se utilizó los resultados del debate presidencial entre Biden y Trump para detonar al interior de las propias fuerzas demócratas, digamos, el mal desempeño de Biden fue el detonante para exigir inclusive públicamente que él se bajara de la carrera presidencial. Y aquí yo pongo sobre la mesa otro elemento más. Efectivamente yo no creo que sigo sin creer que un debate presidencial pueda definir la suerte de un proceso electoral en ninguna parte del mundo. Sin embargo, hubo una sobreexposición de este debate presidencial y el mal desempeño de Biden en el debate presidencial como el elemento central para exigirle que se baje de la candidatura, ¿no? Yo tengo la impresión de que Kamala Harris es posible que reúna todo el respaldo necesario para reemplazar a Biden y en ese caso todo lo que tú estás planteando de la legitimidad de tener esos miles de votos respaldando a Biden en su momento pueden ser traspasados, aunque nada en la política es mecánico, podrían ser traspasados a Kamala Harris. Sin embargo, todavía no se ha tomado ni hay claridad total sobre cuál va a ser el mecanismo para la definición de la candidatura finalmente. El Partido Demócrata no ha cerrado todavía el procedimiento hacia adelante, aunque el 22 de agosto debería estar absolutamente claro quién sería el reemplazante o la reemplazante de Biden, ¿no? Estamos a un poquito menos de un mes para esa fecha. Y bueno, seguiremos viendo en las próximas semanas cómo se desarrolla esto. Pero también es importante entender que en Estados Unidos no es que republicanos y demócratas estén representando una... y ahí sí tengo alguna diferencia con lo que decías, de que son modelos diferentes. Yo no concuerdo con eso. Yo creo que eso es un mismo modelo con diferencias en términos de la manera de administrarlo. Hay posiciones claramente diferenciadas, por ejemplo, en el tema medioambiental, por ejemplo,
en el tema de las guerras que se están desarrollando y la política exterior de cómo enfrentar esas guerras hacia el futuro, pero no hay grandes diferencias en el modelo económico, social que se piensa para la gente, ¿no? No, coincido. Coincido, pero con un matiz. A ver, Gabriela, coincido con un matiz. Y es que efectivamente creo que la sociedad norteamericana logró una suerte de gran base consensuada en términos de cuál sería la matriz de la nación, digamos. Pero, y este es el matiz que quiero plantearte, estos elementos que vos mencionaste, el tema ambiental, el tema de la política exterior, y fíjate vos, creo que también ahora podemos introducir el tema electoral, que antes era como una suerte de consenso pétreo, como dicen los abogados, entre los dos grandes partidos norteamericanos, que ya no lo es. Entonces, estos elementos que antes eran, digamos, los tangenciales diferenciales, ahora están adquiriendo mucha preponderancia sobre lo que se convierte en la vida diaria. Por ejemplo, para entender bien el punto, las guerras. Las guerras le están costando al pueblo norteamericano inflación. Entonces ya no es una cuestión accesoria como podríamos hablar del ataque a Serbia o de la guerra de Irak, que eran, allí ponemos, digamos, lo que nos sobra. No, ahora la cosa entró en cada casa y no con el número de muertos, porque en Irak tuvimos 4.000, 5.000 muertos y no sé qué, pero ahora está entrando en cada casa en el nivel de vida. Entonces, primero, o sea, la cuestión ambiental, creo que podemos hablar de que un porcentaje notable del incremento de los precios norteamericanos internos, estamos hablando de los precios de combustible y compañía, o de los precios de la energía, se deben al Green Pact, ¿verdad? Que es una bandera del Partido Demócrata. Es decir, porque cuando vos cerrás un centro de prospecciones o un oleoducto y querés reemplazarlo con energía eólica o solar o hidroeléctrica, bueno, tenés un problema de costos. Y eso, digamos, dejó de ser un elemento de consenso en la sociedad norteamericana. Ahora es un elemento de ruptura. O sea, las guerras son ahora un elemento de ruptura, antes no. La cuestión energética son un elemento de ruptura, antes no. Y yo te diría el tema electoral, porque los demócratas dicen, señores, el que viene puede votar. Y los norteamericanos, y los republicanos dicen, no, pueden votar los ciudadanos. Y entonces hay un quiebre ahí, y esta es la base de la crisis migratoria, que efectivamente, y ahí voy un poquito a lo que vos señalabas, Gabriela, que me pareció fantástico el señalamiento que hiciste, porque mucha gente en Paraguay no está dimensionando la gravedad del problema. Yo creo que hay mucha gente que mira como si fuera esto una situación normal y no lo es. Estados Unidos está al borde de la guerra civil. Estados Unidos está en una situación comparable únicamente al año 1850, 1855, a la precandidatura de Abraham Lincoln. Esa es la situación del clima político. Hay gente que no puede pasar. Sí puede pasar, porque ya pasó. Y por eso es que a mí me asusta que no haya una reivindicación del valor del voto dentro de uno de los dos grandes partidos norteamericanos. Y vos mencionabas, y termino con esto, o sea, esta parte de la cuestión por lo menos termino, señalándote, vos decías una cosa que es cierta desde el punto de vista fáctico, es decir, Biden no tuvo oposición en el partido, pero no la tuvo no porque no hubo oposición, sino porque estas mismas personas que ahora dicen el voto no importa, este mismo grupo de gente cambió 16 regulaciones estatales para excluir a los competidores, el principal de ellos Robert Kennedy Jr. Es decir, cuando cambiaron cuál estado iba a ser el estado de arranque, cuando cambiaron si en el primer estado de arranque podía haber una persona que tenía X condicionamientos en términos de inscripciones, que son cambios que hicieron estos mismos
y voy a usar una expresión que a lo mejor no compartí, estos mismos oligarcas partidarios, no es que Biden estaba entrando a una competencia donde no había competidores, no, había competidores y liquidaron a los competidores. Y ayer hizo una declaración muy interesante Robert Kennedy, diciendo, y me voy a permitir mi querida Gabriela mencionarle a Robert Kennedy ayer, porque esto lastimosamente no lo trajeron las agencias gubernamentales europeas, y dijo lo siguiente: los jefes del Partido Demócrata le culpan a Vladimir Putin de lo que ellos hacen. Es grosísimo lo que dijo, es muy grave lo que dijo, y lo hizo en las cadenas nacionales. Bueno, de hecho, yo creo que no de este proceso electoral, sino ya en el anterior proceso electoral en Estados Unidos, Vladimir Putin estuvo en el centro del debate político al interior de Estados Unidos, y probablemente eso se vuelva a repetir en este proceso electoral. Ahora, yo creo que hay varios caminos porque normalmente cuando se habla de la polarización política siempre se la plantea como algo en absoluto negativo, y yo no creo que sea así. Yo creo que en todo el mundo, no solo en nuestros países o ahora que analizamos en Estados Unidos, hay un espacio político polarizado, hay poco espacio para el centro político. Nosotros desde CELAC lo hemos demostrado en muchos países de Latinoamérica. Creo que los procesos electorales en Latinoamérica también se muestran así, polarizados. Pero esto no tiene que verse solamente desde el punto de vista negativo como algo que necesariamente nos lleva a una confrontación violenta. En lo que hay que tener alertas es cuando la convocatoria de los líderes políticos es a una confrontación violenta que no vaya, o sea, que no encamine la polarización y el debate de ideas por un camino democrático donde nos escuchamos y gana el que tiene más votos. Punto, ¿no? Ahí hay que parar las orejas, digamos, como decimos en nuestros países. Ahí hay que alertarse. Cuando los líderes políticos se salen del escenario democrático para convocar a la violencia de manera explícita y directa, ahí hay que tener mucho cuidado, porque ahí sí se puede generar tensiones que salgan de la institucionalidad democrática y que por lo tanto atenten contra la institucionalidad democrática. Lo hemos visto en varios casos en nuestros países en los últimos años, y ahí tenemos que ser capaces de diseñar herramientas que probablemente nuestra institucionalidad democrática no esté lista y no esté preparada para responder a esas nuevas necesidades. Muchas veces se buscan respuestas unidireccionales, es decir, las redes sociales son las que provocan la violencia y difunden la violencia, y entonces hay que una regulación sobre las redes sociales sería el mecanismo que frenaría todo riesgo de violencia y de ruptura de la institucionalidad democrática. Yo creo que no, yo creo que como cualquier fenómeno político, requiere varias respuestas y varios caminos. Lo que sí tenemos que ser capaces, y creo que es por eso al principio de esta conversación te señalaba aquellos defectos que pueden estar dejando a la mayoría de los estadounidenses y de las estadounidenses por fuera del sistema democrático en la posibilidad de dar su opinión, de decidir el destino de su país. Y lo mismo puede estar sucediendo en otras partes del continente y del mundo. Yo creo que allí también tenemos que repensar diseños institucionales que respondan a una democracia que francamente, desde mi punto de vista, está siendo cercada, ¿no?
y está siendo cercada por intereses muy complejos. Vivimos una democracia cercada todo el tiempo y no tiene que ver solamente con la polarización, sino tiene que ver con los intereses. Hay intereses que ganan más en la polarización también. Vos, mira, Gabriela, te cuento que hace 4 semanas o 5 me hice a mí mismo el propósito de trabajar sobre este tema que estás señalando, porque para mí es el tema más peligroso. Y no es el tema solamente en Estados Unidos, digamos, Estados Unidos está sufriendo las mismas cosas que nosotros. Estas polarizaciones, la antinomia maniquea, que en América Latina además tiene una historia trágica espantosa, particularmente nuestros vecinos argentinos, que, digamos, llevaron esto hasta el paroxismo, ¿verdad? Peronismo, antiperonismo y la justificación del golpe militar y de la muerte y la persecución en base al maniqueísmo, a la antinomia que surge de la polarización. Entonces, yo coincido contigo 1.000.000% que este es un camino muy peligroso. También coincido contigo en que nuestra democracia está siendo cercada, pero absolutamente, todas nuestras democracias y todas las democracias en el mundo, 100% coincido. No sé si vamos a coincidir en el diagnóstico, eso merece otro programa y otra conversación. Probablemente no coincidamos en la solución, pero creo que sí. Yo me considero una mujer de izquierda, respeto absolutamente que tú hayas planteado tu postura política desde el inicio de esta entrevista, sabiendo además seguramente que mi postura va a tener diferencias con la tuya. Ahora, el tema es que tengamos los espacios para poder seguir debatiendo estas diferencias en un ámbito como este, en el ámbito democrático, es decir, mientras coincidamos que tenemos que defender con todo la posibilidad de que el debate de ideas sea el camino y no la violencia directa, explícita, física, la destrucción de la institucionalidad democrática, etcétera, etcétera, pues bueno, seguiremos luchando por ello. Pero yo creo ahí, Enrique, que hay posturas de ultraderecha en nuestro continente y en el mundo hoy a los cuales la institucionalidad democrática les estorba. Y están dispuestos a no solamente poner en duda la democracia y sus herramientas, sino a destruirla. Y en algunos casos de manera muy dura y contundente. Tú ponías el ejemplo de Argentina. Escuchar a un presidente decir que está sentado como presidente para destruir desde adentro el Estado, a mí me preocupa. Me preocupa porque implica que estás dispuesto también a destruir las herramientas democráticas que te consolidaron como presidente, y eso es peligroso.